El 20 de septiembre de este año, los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia Penal declararon culpable a Gloria Raquel González García, alias La Patrona o La Seño, por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento propio. El Ministerio Público la acusó de haber dirigido una organización criminal de sicariato, por lo cual pidió una condena por asesinato. Sin embargo, el tribunal cambió los delitos en la lectura de sentencia. Según la pesquisa de la Fiscalía, la procesada dirigió una red criminal de narcotráfico y sicariato que dirigió también su expareja sentimental Antonio de Jesús Jerez, alias Tono Jerez, quien falleció por COVID-19 en una cárcel en el 2021. Para los jueces, los crímenes fueron ordenados por Tono Jerez y no por la procesada. Únicamente tuvo conocimiento de estos hechos. De esa cuenta, el tribunal resolvió con lugar la petición del abogado defensor de otorgarle a Gloria Raquel González García, alias La Patrona o La Seño, una medida sustitutiva. Se le impuso una fianza de 5,000 quetzales, arresto domiciliario y colocar su huella cada 30 días en el Ministerio Público. Bueno, iniciamos entonces con este tema. El pasado 20 de septiembre, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal declaró culpable a Gloria Raquel González García, conocida como La Patrona o como La Seño. La sentencia se basa en los delitos de asociación ilícita y encubrimiento propio, aunque inicialmente el Ministerio Público la acusó por asesinato al considerar que ella dirigía una organización criminal de sicariato y narcotráfico. El tribunal no solo emitió una sentencia de 9 años de prisión, sino que también resolvió otorgarle a Gloria Raquel González García la medida sustitutiva de arresto domiciliario bajo una fianza de 5,000 quetzales. Esta decisión fue respaldada por el hecho de que, según el fallo judicial, ella no fue la principal responsable de los crímenes, atribuyéndose la mayoría de las órdenes a su pareja fallecida. Así que vamos a iniciar entonces con este análisis, la resolución ahora de este tribunal, qué pasó con la sentencia anterior, por qué está este criterio que ahora, bueno, se cambian los delitos y le dan este arresto domiciliario alias La Patrona. El Ministerio Público, pues obviamente ya había hecho los argumentos en todo el proceso, ya se había dado una sentencia, pero después se cambian. ¿Cómo ves tú esta resolución, Fernando? Bueno, tenemos que entender que las consideraciones de aplicación de la norma jurídica recaen exclusivamente en los jueces. Si el juez, a la hora de tomar un espacio para una revisión de lo que aconteció ya con una sentencia emitida y darse cuenta en una revisión posterior que realmente, con base en lo que el Ministerio Público aportó como prueba madre y tomando eso obviamente como la columna vertebral de la decisión que el juez o la jueza vaya a tomar, y elementos nuevos que puedan considerarse como atenuantes o como agravantes, el juez tiene la potestad de ver que esos delitos que originalmente se utilizaron como base fundamental para emitir la resolución puedan tener un cambio. Entonces, no es lo mismo emitir una sentencia con base en un delito, por ejemplo, como el asesinato, si realmente después de ver qué sucedió con lo que el Ministerio Público aportó, tomar en consideración jurisprudencia, doctrina, elementos que el juez quiera aplicar en su decisión a la hora de la revisión, y se da cuenta que en vez del asesinato, lo que se dio fue una tentativa de asesinato, automáticamente la consideración de la primera resolución cambia, y entonces los delitos que ya se habían emitido, pues naturalmente están sujetos a que el único que puede realmente modificar una sentencia debido a que los delitos no corresponden según su sana crítica, según su opinión, según su estudio, es un juez. Nos guste o no nos guste, son los jueces los que van a tomar esta consideración. Es competencia exclusiva de los jueces y, por supuesto, muchas veces incluso los mismos abogados, cuando estamos en un litigio, nos preguntamos, ¿pero por qué se dio esto? Es consideración del juez. Tienes, por supuesto, los recursos a tu alcance para poder expresar de una manera concreta y adecuada, utilizando tu criterio y el derecho que tú consideres que se está violentando, el mecanismo de defensa ante ese cambio que el juez o el tribunal
haya tomado la decisión de modificar. Eso siempre va a estar allí, es parte de tu legítima defensa y el debido proceso. Exactamente. Pero si el juez toma la decisión de cambiarlo y tú te vas, por ejemplo, ya a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte de Constitucionalidad con una acción que te permita decirle a la siguiente autoridad, mire, esto que sucedió aquí violenta mis derechos y los derechos de mi patrocinado, pues estoy presentando esta acción para que se recalifique lo que en su momento esta judicatura pues concluyó. Ahí está ese acceso a la ley, a la norma, y por supuesto está dentro del espacio que la ley permite en cuanto al trabajo de cualquier juez. Sin duda alguna, sabemos que dentro de un juicio, dentro de un caso penal, pues están las partes, no tanto la parte acusatoria, en este caso el Ministerio Público, como la defensa, que también tiene que, obviamente la persona acusada tiene el derecho de legítima defensa, y está el juez o el tribunal, el órgano jurisdiccional que esté competente para conocer estos casos. El Ministerio Público, su función es convencer que los delitos por los cuales solicitó orden de captura y está llevándose a cabo el proceso, lo que están pidiendo, tienen que presentar las pruebas adecuadas para decir, bueno, yo considero que son estos delitos porque tengo estas evidencias. La parte de la defensa obviamente tiene que tratar de desvanecerlas para pues comprobar la inocencia de su patrocinado en este caso, y el juez está en el centro pudiendo evaluar entonces, y ahí es cuando identifica y determina, bueno, cuál va a ser su resolución, si el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para llevar entonces con los delitos indicados, o puede haber un cambio, porque este punto, hoy que se da a conocer la noticia, se critica un poco. Bueno, y entonces, ¿por qué le cambiaron los delitos? Es parte de esta evaluación que el tribunal pues realizó, ¿no? Mira, te voy a decir algo. En general, cuando hablamos de un sector de la población, por cierto, muy amplio, que no es abogado, que no es juez, por supuesto, hablamos de un juez y es un sector de la población mínimo. Pero al final, para llegar a ese punto, para llegar a ser juez, has pasado una cantidad de preparación académica, de conocimiento de la ley, de experiencia, y en muchas ocasiones encontramos fallos de jueces que, por supuesto, a la sociedad en general no le gusta, que por qué hubo este cambio, que por qué se dio esto, que aquí están beneficiando a esta parte, por la otra parte no la están beneficiando, etcétera. Y es algo entendible. Sin embargo, para eso es que tenemos un organismo judicial con jueces que realmente han dedicado su vida a la aplicación de la norma en función de solucionar, de aplicar equidad, de aplicar lo que en derecho corresponde según el criterio de él o de ella como juez o como jueza. Si no nos gusta, por supuesto que estamos en el derecho de que no nos guste, pero realmente el trabajo que el Estado le ha dado a ese guatemalteco, a esa guatemalteca dentro de ese organismo de Estado, llamado organismo judicial, es para que desde su consideración, desde su conocimiento, desde su albedrío, tome la determinación de qué es lo mejor a aplicar en cada caso en concreto. En este expediente específicamente, por supuesto, ya existía una denuncia, una sentencia previa, pero el tribunal toma la determinación de modificarlo porque se dan cuenta que el análisis de las pruebas, el análisis de lo que ya se había agotado en cada fase procesal, da como resultado que realmente esta sindicada no era la que había cometido la totalidad de los crímenes por los cuales se le estaba acusando. Se hace una consideración, una revisión del caso, una revisión de cada prueba. ¿Y qué determina el tribunal? Realmente quien tuvo la mayor consideración y aplicación y ejecución del delito fue otra de las partes involucradas, no esta a quien se le emitió la sentencia. Hagamos una revisión del caso y se determina que realmente lo que se le había imputado no era conforme a derecho. Es así como ellos toman la decisión de cambiarlo. Punto. Fernando, el hecho de que, por ejemplo, ya se hubiese realizado una sentencia y después se dice, bueno, revisamos y realmente no era esto, ¿cómo deja también las resoluciones de decir, bueno, ya sentenciamos, mejor cambiémoslo? Eso es lo que quizás genera un poco de controversia en cuanto a la decisión de hoy del tribunal, de que ya existía la sentencia y ahora se modifica. ¿Había ahí un error o una debilidad entonces en el proceso?
No, no es así. Realmente por eso es que dentro de cualquier expediente que se lleva en una judicatura, tú como parte procesal entiendes y conoces que te vas a someter a una primera decisión de una primera judicatura, que es la primera instancia. Y después de esa primera instancia, si realmente lo que se resolvió no es satisfactorio para ti como parte procesal, sea quien seas, tú tienes el alcance a través del derecho procesal para poder establecer un mecanismo de tú a tú con la judicatura, con el juez o jueza y decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted resolvió. Entonces me voy a un tribunal de alzada, me voy a una segunda instancia para que conozca realmente mi queja sobre lo que usted resolvió, porque no estoy de acuerdo. Y entonces la resolución de la primera instancia está sujeta a esa revisión, está sujeta a un estudio para darse cuenta si realmente hubo una resolución acorde que vaya apegada a lo que el derecho corresponde, a lo que el derecho determina. Si en esa segunda instancia se dan cuenta que hubo una falencia por parte de la resolución del juez o de la jueza, pues automáticamente para eso es que tenemos a estos magistrados de salas de apelaciones. La segunda instancia viene y literalmente, voy a utilizar esta expresión, corrige la plana, sea en función positiva para ti como parte procesal y negativa para mí como parte procesal en el mismo caso. Claro. Pero lo hemos hablado siempre, una resolución jamás va a dejar satisfechas a las dos partes. No, es imposible, es imposible. Fernando, entonces ahí es donde está ese meollo del asunto. Exactamente. Y ya para ir cerrando sobre este tema, ¿cabe una apelación en este caso? Es decir, ¿el Ministerio Público puede venir y presentar alguna acción o qué se espera en esta resolución entonces ahora del tribunal? Por supuesto, cada una de las partes procesales tiene el derecho de establecer ese mecanismo de decirle a quien está resolviendo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está realizando, y que incluso en la segunda instancia, si no están de acuerdo las partes, pueden irse a la acción de amparo. Entonces ahí ya te vas a un espacio de conocimiento con los tribunales de mayor jerarquía en función de la defensa del derecho constitucional que no puede ser violentado por ninguna decisión, por ninguna ley ordinaria, por ningún reglamento. Y es así entonces como cualquier expediente, obviamente pueden pasar muchos años para esto, pero es como cualquier judicatura va a manejar primera instancia y la segunda instancia como en este caso. Así que ya le hemos presentado pues un análisis jurídico sobre este caso de alias La Patrona, que pues hoy se da a conocer sobre esta modificación, la nueva sentencia del tribunal y pues el arresto domiciliario que le han dictado a ella con una fianza económica. Vamos a hacer una pausa, regresamos, hablaremos acerca de el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que por cierto es mañana, así que es importante abordar este tema al regresar. Ya volvemos.